profetas menores: Ageo, Zacarías, Malaquías, 3 libros antes de empezar el Nuevo Testamento. Amén. Amén. Dice, vamos a leer el capítulo 1 y el capítulo 2, del 1 al 9. Listo, tenemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo, de la Dirección y el poder del Espíritu Santo. Amén. Dice, exhortación a edificar el templo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja en jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé en la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y terminó el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. La gloria del nuevo templo. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, como sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Entonces, vamos a basarnos en estos casi 2 capítulos para la enseñanza. Y encontraba que,
bueno, le puse por título, construyamos nuestro templo. Como veíamos al inicio de la enseñanza hoy, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, por eso le puse construyamos nuestro templo. Cada uno somos un templo de Dios y vamos a cada uno a construir nuestro propio templo. Entonces, como primera medida, Dios a todos nos hace un llamado. Y encontramos esa parte que Dios nos hace un llamado aquí. Entonces vamos a leer. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, eso era más o menos como junio, en el mes sexto, era el primer día, ese era el 1 de junio. Dice que vino palabra de Jehová por medio del profeta. Entonces ya empezó Dios a hablar a través de sus profetas. A Zorobabel, hijo de Salatiel, que era el gobernador de Judá de ese entonces, y a Josué, hijo de Josadá, que era el sumo sacerdote. Entonces ahí está claro cada uno quién era. Entonces dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces primero Dios habló. Entonces cuando Dios habla es porque hace un llamado. Dios le hace un llamado a su pueblo. Entonces Dios habló a través del profeta Ageo. Y dice que vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. En esta parte Dios le está reclamando al pueblo de por qué ellos tienen sus casas lindas, bien bonitas, bien trabajadas, amobladas, con todo lo último en tecnología, y la casa de Dios está ya abandonada en ruinas. Entonces, y que todos decían, pero es que todavía no ha llegado el tiempo de ir a reedificar el templo, no ha llegado. Entonces Dios hace el llamado. Entonces Dios a cada uno nos hace el llamado y nos dice, oigan, su templo espiritual está descuidado, está en ruinas, mira a ver si se pone a levantarlo nuevamente. Entonces, cuando nosotros descuidamos la casa de Dios o el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, Él nos hace el llamado a reconstruir, así como lo hizo en su pueblo. Y dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. A veces tenemos que entrar a evaluarnos nosotros mismos. Cada quien sabe cómo está su templo espiritual. Yo no le puedo decir a la hermana, oiga, su templo espiritual está como caído, como derribado, como esto, porque cada uno sabe en su interior cómo está su templo espiritual. Entonces uno se mira y se examina y dice, Dios nos manda a meditar sobre nuestros caminos. Y es que nosotros a veces lo que hacemos es poner excusas sobre el por qué tenemos nuestro templo descuidado. Entonces, cuando Dios nos invita a meditar, es para que reflexionemos qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué nos aporta, qué no nos está aportando. Como que reevaluemos la situación y del por qué nuestra vida espiritual y nuestro templo espiritual está así. Entonces, a veces decimos, no, es que ahorita no. Después me pongo a construir, así como ellos decían, no, pues nuestras casas están bonitas, nuestras casas están bien trabajadas, estamos bien. A veces nos sentimos bien nosotros mismos, estamos haciendo por allá, descuidamos las cosas de Dios, las dejamos a un lado y nos ponemos a hacer nuestras cosas. Nuestro trabajo está bien, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros animales, nuestros perritos, nuestros gatos, todo de primeras, y dejamos a Dios de últimas y empezamos a poner excusas. No, las cosas de Dios pueden esperar, es que estoy muy joven para servirle a Dios, estoy muy chiquito, necesito por allá todavía experimentar más cosas en el mundo y ahí sí voy a buscar de Dios. O a veces, no, es que soy muy pobre, como decía un dicho, soy pobre y vivo lejos. No, es que soy pobre y vivo lejos, por eso no voy a buscar de Dios, porque no tengo con qué y ponemos excusa. O a veces tenemos
mucha plata y decimos, no, pero yo estoy bien, tengo toda la plata, Dios me ha bendecido y eso que no voy a la iglesia. He escuchado muchas personas que dicen, no, Dios me bendice y eso que yo no voy por allá a esa iglesia. Y yo no como que, ay, Dios mío. Entonces ponemos muchas excusas para buscar de Dios. Y muchas veces estamos como en esa zona de confort. ¿Y el enemigo qué es lo que quiere? Pues que nos quedemos allá en esa zona de confort donde nos sentimos bien, donde estamos haciéndole caso a Él y no a Dios. Entonces, a veces hacemos eso y eso era lo que estaba haciendo el pueblo. Estaba poniendo excusas porque ellos tenían bien su casa, tenían bien sus cosas, no tenían necesidad de por qué ir a construir un templo. ¿Para qué? ¿Qué necesidad había? Entonces, como les decía, a veces damos la prioridad a nuestras cosas, a nuestros placeres. A veces preferimos, no sé, quedarnos, como dice el hermano Mauricio, quedarnos allá en la casa mirando tele, porque aquí nos levantamos. Además hace frío por las mañanas. Ir a la iglesia, no. Yo sufro también para levantarme por las mañanas. Ay, Dios mío, ayúdame. Y son cosas que uno tiene que decidir todos los días. Decidir. Si voy o no voy. Si sirvo o no sirvo. Si le hago caso a Dios o no le hago caso a Dios. Entonces, Dios siempre está en esa constante invitación a encaminarnos nuevamente. Siempre está ahí en ese constante llamado. Entonces, siempre está todos los días haciéndonos un llamado. Posiblemente a nosotros se nos olvida, pero a veces llega una persona, oiga, ¿y cómo va con la iglesia? ¿Cómo van? Y uno como que, muy mal. Y a veces es Dios que pone a esas personas para que digan, ¿y cómo va la iglesia? ¿Cómo van las cosas allá? Y uno como que, si uno no va, si uno no asiste, si uno no cree, ¿qué le dice a esa persona? Como que, no, es que no volví, es que no estoy buscando de Dios. Uno no dice eso. Bien, bien, gracias a Dios. Dios está en ese constante llamado. No sé a cuántos de acá alguien les habló de Dios. Antes de conocer la iglesia, antes de conocer de Dios, alguien les habló de Dios. O todos dijeron, no, hoy tengo ganas de ir a buscar de Dios. Y agarraron una mañana y se levantaron y vinieron a la iglesia. Yo creo que a todos, alguna persona tuvo que habernos dicho, ya sean nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros primos, alguien nos habló en algún momento de Dios y nos sembró como esa idea y nos dejó trabajando en la cabecita como que, oiga, Dios, hay un templo, hay una iglesia, debemos buscar de Dios y eso queda en nuestras cabezas. Entonces es Dios haciéndonos un llamado desde siempre, aun cuando nosotros ya conocemos de Dios, cuando ya hemos venido a la iglesia, cuando ya lo conocemos y decidimos apartarnos, alejarnos por X o por Y razón, Dios vuelve otra vez y sale a buscarnos, así como la ovejita que se sale del corral, aun cuando ya tiene su dueño y se va para otro corral. Así es Dios, sale a buscar todos los días a sus ovejas que se descarrían, que se apartan, que se alejan. Entonces Dios sigue siempre, todos los días haciéndonos un llamado. Dios sabe y pone en nuestros corazones como que en algún momento yo me había alejado de la iglesia, yo me aparté y yo estaba afuera, yo estaba rebelde con Dios, yo estaba rebelde y yo decía, no, pero es que Dios hace esto, Dios me dijo esto, pero hizo otra cosa, entonces yo por qué tengo que ir a la iglesia, yo no voy a ir a la iglesia. Y duré como 3 meses sin venir. Y yo decía, no, pues estoy bravo con Dios y no voy a ir. Y Dios todos los días me recordaba, no, pero es que todo lo permito es por tu bien. Y llegaban esas palabras a mi cabeza y yo decía, pero si fuera por el bien que Dios tiene para mi vida, pues yo no estaría pasando por esta situación, yo no estaría pasando por esto. Pero ya después de tanto que Dios me llamaba y me decía, esto es por tu bien, esto es por tu bien, esto es para ti, para trabajar en ti, todos los días. Y pues yo leía la Biblia, porque pues tampoco quería como descuidar las cosas de la Biblia, pero tenía como ese rencor o no sé, como esa frustración en mi corazón y no quería venir, no quería asistir a la iglesia, pero porque tenía como eso en mi corazón. Así que Dios empezó a hacer su llamado a través de su palabra. A veces leía la palabra y me salía algo que yo no quería escuchar, pero que Dios quería que yo escuchara. Entonces yo decía, bueno, está bien. Y llegó el punto en el que ya, como que me cansé de estar yo peleando con Dios, porque Dios no pelea con nosotros, uno es el que pelea con Dios.
y decidí volver, pero es porque Dios está constantemente haciendo un llamado a todos nos hace un llamado constantemente. Si no es todos los días, Dios siempre pone a alguna persona que nos hable o que nos pregunte, o que nos diga, hermanito, Dios lo bendiga, hermanito esto, hermanito lo otro. Sí, yo no sé, yo siento que Dios tiene muchas formas de hacernos un llamado a todos. Dice el 6: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja en jornal recibe su jornal en saco roto. Entonces Dios les está diciendo, si se han dado cuenta de por qué ustedes están, que trabajan, pero pues no se ha visto que prosperen, no se ha visto que las cosas que ustedes han sembrado den fruto rápido, mejor dicho, todo lo que habían hecho, o que lo que ellos sentían que habían hecho, no estaba siendo prosperado. Y decía que comían, pero no se saciaban. Y muchas veces nosotros estamos así, afuera de Dios. Cuando estamos afuera, como que sentimos que nos falta algo, que no nos llena, que podemos probar esto, podemos probar aquello, pero siempre va a estar como esa necesidad en nuestro corazón de buscar de Dios, porque está ese vacío. Y es un vacío que nada puede llenarlo, es un vacío que solo Dios puede llenar. No lo puede llenar ni las amistades, ni las fiestas, ni los amigos, ni nada, solo Dios. Dios es el único que llena ese vacío. Por eso ellos hacen una comparación como que ustedes comen pero no se llenan, beben pero no quedan satisfechos. Es como esa necesidad de cuando uno está fuera de Dios, de que uno no está satisfecho, de que uno no está lleno, no está complacido. No sé cuántas personas a veces llegan cargadas como sin ánimos a la iglesia y como que todas frustradas, o al menos a mí me pasa que uno llega aquí como sin ánimo, como que sin ganas, y como que Dios aquí le da a uno las fuerzas, como que ver a los otros hermanos, sus testimonios y todo, como que lo motivan a uno y uno sale como que otra vez renovado y otra vez a dar la pelea. Y a veces es eso, es venir a la presencia de Dios, a recargarse uno y salir otra vez allá afuera, porque pues allá es donde realmente se conoce las personas que creen en Dios y que confían en Él. Entonces, también en la parte económica dice que trabajan un jornal y reciben su jornal en saco roto. Las personas a veces se quejan de que el dinero no les alcanza, o a veces hay personas que ganan muchísimo dinero y dicen, pero es que a mí esa plata no me alcanza, se me va como el agua entre las manos, y uno dice, pero ¿cómo es posible? Gana, no sé, hasta gana el doble de lo que yo gano, y esa persona no se le ve que le rinda el dinero. ¿Por qué? Porque muchas veces descuidamos el templo de Dios. ¿Y cuál es el templo de Dios? Nuestro cuerpo es el templo de Dios. A veces no lo trabajamos, no buscamos, no ponemos por prioridad a Dios, sino que a veces creemos que como tenemos esos dineros o como que ganamos harto, entonces ponemos nuestra confianza es en el dinero y no en Dios. Entonces esa plata, por más que sea mucha, se va y uno no sabe en qué se va. Entonces Dios les está haciendo el llamado al pueblo, les está diciendo, oigan, miren, por eso es que les está pasando esto, por eso es que porque ustedes han descuidado mi templo y no han querido seguirme. Y como número 1 es Dios nos hace un llamado a todos los días nos está haciendo un llamado. Como número 2, ¿qué debemos hacer para construir nuestro templo? Buscar la presencia de Dios. Entonces Dios ya nos hizo un llamado, y el llamado es que busquemos la presencia de Dios, que empecemos a construir nuestro templo, ya sea reconstruir o construir, porque muchas veces cuando llegamos de primeras, pues nosotros tenemos allá nuestro templo, ni siquiera ha empezado a construirse, pero cuando venimos y nos acercamos a Dios, empezamos la obra. O a veces nos alejamos, entonces toca volver a reconstruir ese templo, lo descuidamos y a veces está en ruinas allá y toca volver y reconstruir el templo. Entonces Dios nos pide que busquemos su presencia. Dice en el número 8, perdón, dice, subid al monte. Subid al monte es buscar la presencia de Dios.
Vamos a Mateo 14 como referencia. Mateo 14. Mateo 14. Y vamos a leer el versículo 23. Amén. Dice, despedida la multitud. Bueno, aquí era Jesús que estaba hablando con el pueblo y todo, y despidió a la multitud pues para que fueran para sus casas. Entonces dice que después de que él despidió a la multitud subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús? Él subió al monte. ¿Qué era subir al monte? Buscar la presencia de Dios. Entonces él subió a buscar la presencia de Dios. Y dice que él estaba solo. Él estaba allí solo. Entonces, ¿qué necesitamos cada uno? Tener esa relación íntima con nuestro Dios. Porque nadie puede trabajar por su propio templo. Digamos, yo no puedo trabajar por el templo del hermano, no puedo trabajar por el templo del hermano. Yo puedo orar por la hermana, por el hermano, por los hermanos, pero cada uno se encarga de construir su propio templo. Cada uno es responsable de lo que Dios nos ha dado y nosotros nos tenemos que hacer cargo. Entonces, vamos a Mateo 6:6. Ahí más atrásito. Dios nos enseña cómo debemos empezar a trabajar en nuestro propio templo. Dice el versículo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tener nuestra intimidad con Dios. Cada uno es responsable de su relación íntima con Dios. La salvación es personal. Nadie va a salvar a otra persona. Nadie va a salvar a X o a Y. Por más que ore por esa persona, no va a salvar a esa persona. La salvación es de cada uno. Y cada uno se encarga de construir su templo, de trabajar en su salvación. Entonces Jesús nos dice que cuando oremos, entremos en nuestro aposento, o sea que entremos allá aparte, así como Jesús lo hizo cuando subió al monte, lo hizo y se apartó de todos los demás, él estaba solito allá. Entonces, que subamos al monte es que nos apartemos allá para Dios, busquemos la presencia de Dios en la intimidad. Y dice que Dios que está en lo secreto, o sea, Dios está en todo momento, pero Dios nos ve allá cuando lo buscamos nosotros solitos, allá en nuestro cuarto a veces, orando, buscando de Dios, y Dios lo ve todo. Dios que está ahí pendiente, dice que nos recompensará en público, así como nos ha enseñado el hermano Mauricio. Las cosas que nosotros hagamos por nuestro templo, allá afuera, se ven reflejadas en la iglesia. Si nosotros oramos, si nosotros ayunamos, si nosotros leemos la palabra, eso se ve reflejado en nuestros rostros, en nuestra cara, cuando venimos a la iglesia, en los dones espirituales que Dios nos da. Entonces, esos son los reflejos. Eso es lo que Dios dice que reflejará en público. Entonces, a veces hay personas que tienen sus dones espirituales más rápido que otras personas, pero pues no sabemos cuál es el esfuerzo detrás de todo eso. Pueden haber veladas, ayunos, oración, lectura bíblica, hay muchas cosas, ¿sí? Entonces, esos frutos se ven del esfuerzo que uno hace en la intimidad con Dios. Bueno, entonces leamos el 8 y volvamos a Ageo. Volvamos a Ageo. Al 1 y vamos en el versículo 8. Dice: subid al monte y traed madera y reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Nosotros somos el templo de Dios y Dios quiere que busquemos los materiales, busquemos las herramientas necesarias para que nosotros empecemos a construir nuestro propio templo. Entonces, subir al monte, buscar la presencia de Dios.
Dios está siempre con nosotros. Dice el 9, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Entonces vuelve y les menciona. ¿Por qué tienen necesidad de esto? ¿Por qué les hace falta esto? Porque tienen descuidada la casa de Dios. Mi casa está desierta, mientras que muchas veces las cosas terrenales, las cosas carnales están a flor de piel. Nosotros a veces preferimos esas cosas que las cosas de Dios. Y es difícil en todo momento es una lucha constante de nuestra carne contra el espíritu. Todos los días es muy difícil porque nuestra carne siempre llama, siempre quiere, oiga, deme. Y el espíritu es un poco más difícil porque a uno le toca hacer más sacrificio. Ayunar, ¿a quién le gusta ayunar? ¿A quién le gusta, ay Dios mío, esta hambre que tengo? Hacer un ayuno es difícil. No sé a cuántos les cuesta, pero a mí me cuesta muchísimo, me cuesta bastante cuando hago un ayuno. Dios mío, ya casi se acaba. Y uno mira la hora y uno dice, ya casi. Entonces, es difícil. O hacer veladas. ¿A quién le gusta hacer la velada? ¿A quién le gusta estar ahí a veces con sueño y diciendo, Dios mío, que no me va a dormir? El hermano Mauricio me empieza a llamar al otro hermano. es difícil y uno entiende que seguir a Dios no es fácil. Por eso dice que estrecho es el camino de los que quieren seguir a Dios, porque es difícil entrar por esa puertica allá chiquita y no todos van a querer pasar allá. Porque qué más fácil no es pasar allá por la puerta grandota y que vea el camino libre. Pues por eso muchos prefieren eso y muchos preferimos a veces eso. Cuando dice Dios que hay que meditar sobre nuestros caminos, hay que evaluarnos y hacernos un examen. ¿Qué hay en el templo de Dios? Cada uno sabe qué hay en su templo. El hermano Mauricio le gusta hacer una comparación y es que a veces si el templo está como una plaza de mercado o si está limpio y organizado como Dios quiere que estemos. Entonces a veces nosotros nos encargamos de llenar nuestro templo de basura. A veces somos una caneca de basura andante. No, que estoy lleno de malas palabras, que estoy lleno de mentiras, que estoy lleno de groserías, estoy lleno de ira, de rencor, sí, muchas cosas. Y nosotros cargamos con eso y ya tenemos una maletota y ya somos un templo que parece una plaza de mercado. No sé si recuerdan la historia allá en Mateo, que Jesús llegó al templo y ¿cómo encontró el templo? Era una plaza de mercado donde todo el mundo vendía y hacía y era un desorden completo. ¿Y qué hizo Jesús? Se puso feliz y contento de la vida porque todo el mundo estaba haciendo de las suyas allá en el templo. No, Jesús se llenó como de molestia y de enojo y dijo, pero ¿por qué si este es el templo de Dios? ¿Por qué está así? El templo de Dios no debe estar así, no debe estar desordenado, no debe estar cochino, debe estar limpio, debe estar ordenadito. Porque Dios es un Dios de orden. A Dios no le gusta que seamos desordenados en nuestras cosas, comer, que comamos en desorden. A veces decimos, no, pues el almuerzo por allá a las 3 o 4 de la tarde, la comida por ahí a las 8 o 9 de la noche, si es que comemos. Entonces digamos que eso hace parte también de cuidar nuestro templo espiritual, que podamos comer bien y en orden, pues que no seamos desordenados. Es que tengo pereza, por allá más tarde almorzamos y uno por ahí aguantando hambre solo porque le dio pereza de pronto cocinar o hacer. Entonces hasta en esas cosas Dios nos pide orden, porque Dios es un Dios de orden y Dios no quiere que nuestro templo esté como una plaza de mercado, sino que esté ordenado, y en el orden se muestra la majestuosa presencia de Dios. O yo les pregunto a ustedes, ¿qué quieren ofrecerle a Dios? ¿Un lugar desordenado, sucio, para que venga la presencia de Dios y no tenga, digamos, ni siquiera dónde sentarse? ¿A ustedes no les da pena? O bueno, a mí me pasa que sí, a mí me da pena cuando llega alguna visita a la casa y uno está en pijama, sin bañar, no ha recogido las cosas allá de la sala y tiene eso desordenado y llega alguien y uno, oh, por Dios. Entonces,
no sé si les da vergüenza o no les da vergüenza, les da igual. Pero no sé, a uno sí se carga y uno dice, ay no, qué pena. Si a uno le da pena con esas personas que realmente son como nosotros, que en algún momento pues también están así, imagínense con Dios. ¿Cómo vamos a invitar a Dios a entrar a nuestro templo, a nuestra casa? Si tenemos desorden, si tenemos suciedad, si estamos sin bañar, si estamos allá en pijama, despelucados, ¿con qué cara nos presentamos delante de Dios y le decimos, entra Dios, entra, lo invito aquí a mi casa? Está un poquito desordenada. Y aún así, Dios dice, bueno, no se preocupen, no pasa nada, yo le ayudo a ordenar. Entonces Dios entra y nos ayuda a ordenar. Cuando buscamos la presencia de Dios, Él nos da la presencia de Dios. Y bueno, aquí se me pasó un versículo que leímos al inicio. Vamos a 1 Corintios 6, para que lo tengamos muy presente. 1 Corintios 6, y vamos a leer el versículo 19 y el versículo 20. Amén. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y como les decía al inicio, a veces decimos, no, pues mi casa está desordenada, pero en mi casa, yo vivo acá, es mi desorden. A veces dicen nuestros hermanos, ¿no? Es mi desorden, no me toque mi desorden porque yo sé dónde están las cosas, pero es mi desorden, no me lo toquen. Yo no como que pero entonces dice Dios que, bueno, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿cómo tiene que estar? Ordenado y tiene que estar limpio. Porque es que nuestro cuerpo es nuestro y yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera porque es mío. Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera porque me pertenece y nadie me está como manipulando o moviendo para que yo haga con mi cuerpo lo que a otra persona le guste, sino que Dios es el dueño de nuestro cuerpo. Dios es el dueño de nuestro templo espiritual, porque Él nos lo dio, Él lo pagó, Él ya pagó el precio por todos nosotros. Y nuestro espíritu, tenemos que si Dios nos dio un cuerpo y un espíritu, es para que lo busquemos en cuerpo y en espíritu a Dios. A veces nos quedamos en la casa y decimos, no, pues yo busco a Dios desde mi casa. Pues Dios nos dio un cuerpo para que nos movamos, vayamos a la iglesia y busquemos a Dios. Si no, pues Dios nos hubiera hecho solo espíritus y nosotros nos quedamos donde debamos estar para buscar de Dios. Pero Dios nos dio un templo, que es este cuerpo físico, para que buscáramos de Dios. Así que, hermanos, busquemos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Vamos a Mateo 7. Mateo 7. Y vamos a leer el versículo 7 y 8. Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, Él es muy bonito y nos da la presencia de Dios. Que dice el versículo 7 y versículo 8. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Amén. Amén. ¿Por qué nosotros no tenemos el Espíritu de Dios? Muchas veces. Porque no lo buscamos. Ni siquiera venimos a buscar de Dios. Nos hace falta ese pequeño detalle. Nosotros queremos la presencia de Dios, pero no lo buscamos. Dice Dios que hay que pedir y se les dará. Hay que buscar. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Entonces Dios dice que lo llamemos, que le oremos, que busquemos su presencia. Y Él con todo gusto nos dará su presencia. Entonces, ese era el número 2, buscar la presencia de Dios. Entonces, ¿cuántos van?
Van dos. La primera es que Dios a todos nos hace un llamado, a todos nos llama. Y la segunda es que nos hace llamado a buscar la presencia de Dios. Cuando buscamos la presencia de Dios, Él nos da su presencia. Pero entonces, ¿qué debemos hacer cuando Dios nos da la presencia de Dios? Él nos hace el llamado y buscamos la presencia de Dios. Y ahora, como nosotros buscamos y oramos, ahora tenemos que escuchar, poner atención. Entonces, es el tercero, oír la voz de Dios. Vamos a leer de Ageo 1, versículo 2. Dice Ageo 1:12: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadar, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces, ¿qué hicieron? Oyeron, ellos oyeron la voz de Dios. Encontraba la diferencia que a veces escuchar y oír no es lo mismo. A veces nosotros solo escuchamos, y cuando nosotros lo escuchamos es solo que sentimos lo que están diciendo, pero no prestamos atención. A veces nos pasa o sucede que nosotros le estamos escuchando a una persona, pero no le prestamos atención. Y después le hacemos una pregunta, ¿cómo? ¿Qué dijo? Entonces solo estamos escuchando y no prestamos atención. Pero entonces Dios dice que ellos oyeron, todo el pueblo oyó la voz de Dios. Entonces, después de buscar la presencia de Dios, Él nos responde y debemos oírle, prestarle atención. No solo escucharlo, sino prestarle atención, que es lo que Él quiere, que le demos pues la atención que se merece. Dios sigue interesado todos los días en la construcción de nuestro templo. Como Dios está interesado en la construcción de nuestro templo espiritual, Él despierta su Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces dice el 13: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadar, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. ¿Qué hizo Dios? Despertó el Espíritu Santo que estaba en cada uno. A veces nosotros tenemos el Espíritu Santo así, opacado, pero venimos a la iglesia y Dios aviva ese fuego espiritual, y eso fue lo que hizo Dios. Cuando buscaron la presencia de Dios y cuando escucharon a lo que Dios les respondió, entonces Dios despertó el Espíritu Santo en sus vidas. Entonces Dios hace eso en nosotros. Cuando empezamos a trabajar en nuestro templo espiritual, Dios despierta el Espíritu Santo en nosotros. Entonces vuelve a poner en nosotros ese espíritu vigoroso nuevamente, y nos pone alegres y nos pone felices nuevamente con el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y a oír la palabra de Dios a todos nos hace prudentes. ¿Qué es ser prudente? ¿Alguien sabe qué es ser prudente? ¿No? ¿Ni idea? Pues no hablar por hablar, pensar antes de hablar. Sí. Prudente es tener cuidado, precisamente, ser cauteloso con lo que uno hace o dice. Entonces, eso es ser prudentes. Oír la palabra de Dios nos hace prudentes. ¿Y dónde dice que oír la palabra de Dios nos hace prudentes? Vamos a Mateo 7, del 24 al 29. 7, versículo 24, y vamos a leer el 29. Dice: los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces está diciendo que el que oye la palabra de Dios es un hombre prudente. Pero entonces no solo es oírla, es hacerla, es actuar de acuerdo a lo que uno escuchó.
Entonces dice que lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice 25, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Dios aquí hace una comparación entre dos personas. Una persona que construyó su casa sobre la roca porque escuchó e hizo caso. Y lo compara también con otra persona que hizo su casa sobre la arena, que también escuchó lo mismo que el que construyó sobre la roca, pero él no hizo caso. Él oyó, él escuchó, mas no oyó. O sea, solo escuchó, pero no prestó atención y fue y construyó su casa sobre la roca, sobre la arena. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. A veces por no hacer caso nos suceden más cosas de las que uno pensaba que le podían suceder. A veces Dios nos manda a hacer una cosa y nosotros, ay no, pero es que es tan difícil, es que es tan complicado, mejor hago otra cosa. Y resulta que las consecuencias pues vienen peores muchas veces. Y a veces uno, Dios mío, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Y es que a veces solo escuchamos, no le prestamos atención a Dios. No prestamos atención a lo que Dios nos dice. Muchas veces en profecía Dios le dice a uno, venga a la iglesia y yo le voy a dar esto. Y a veces ni siquiera vamos a la iglesia. O no se vaya de la iglesia, y es lo primero que hacemos. Dios mío, todo lo hacemos al revés. Y es por eso, porque escuchamos, no prestamos atención, no oímos a Dios. Y dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Ahí está ahí. Entonces, como les decía, hermanos, escuchar la palabra de Dios nos hace prudentes, nos hace estar listos, nos hace actuar con prudencia, ser cautelosos y pensar, si hago esto, pues, ¿qué consecuencias pueden pasar si hago esto? ¿Esto le agrada o no le agrada a Dios? ¿Esto edifica o no edifica? A veces con nuestras palabras tenemos que tener mucho cuidado porque nuestras palabras pueden servir para edificar a otros como también para destruirlos. Entonces hay que ser muy prudentes también en nuestra forma de hablar. Y bueno, partiendo ya de Mateo que nos dice que Dios nos hace prudentes, pero cuando oímos y actuamos. Entonces el cuarto punto que encuentro en la palabra de Dios es actuar de acuerdo a lo que oímos, no ser, ¿cómo se dice? Rebeldes, no ser rebeldes y hacer lo que a nosotros nos parece, sino lo que Dios dice que debemos hacer. Entonces Dios sigue con nosotros en el proceso, aunque pensamos que no somos dignos de su amor. Pasa mucho, yo creo que a todos nos pasa, y es que cuando nos alejamos y estamos en un proceso, cuando fallamos a Dios y todo, nosotros pensamos que si volvemos vamos a ser juzgados por Dios, que si volvemos a buscar de Dios, Dios nos va a rechazar y nos va a regañar y nos va a hacer y nos va a deshacer, y creemos, no sé, yo también sufría de eso. Yo decía, Dios, no, pero yo la embarré, yo hice esto. ¿Con qué cara voy a ir a presentarme? ¿Con qué cara voy a ir a mostrarme allá delante de ti? Porque pues cuando uno comete sus errores no tiene cara y uno dice, Dios, pero ¿cómo me presento delante de ti si no tengo cara cómo hacerlo? Pero entonces Dios es tan bueno y tan maravilloso que sigue con nosotros aun cuando nosotros desobedecemos, aun cuando fallamos, y Él siempre está dispuesto a recibirnos con amor, siempre está con sus brazos abiertos, esperándonos a darnos su amor, aun cuando nosotros no somos dignos de ese amor. Entonces, bueno, estas personas descuidaron el templo de Dios, después escucharon, Dios despertó el espíritu en cada uno y empezaron a actuar. El versículo 14 dice, despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. ¿Estábamos en la tierra? ¿Todos estamos en la tierra? Listos. El versículo 14, el gobernador de Judá y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron
y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Entonces ellos empezaron a actuar de acuerdo a lo que habían oído. Empezaron. Dice el 2, la gloria del nuevo templo. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Hace una comparación y entendía que cuando nosotros iniciamos en la palabra de Dios, estamos con el Espíritu Santo ferviente, estamos con el Espíritu Santo así grande dentro de nosotros, y con el pasar del tiempo empezamos a dejar apagar esa llama. Entonces dice que hace una comparación con la gloria primera de cuando nosotros venimos y recibimos el Espíritu Santo y estamos, mejor dicho, fervientes en el Espíritu Santo, y empezamos a dejar apagar esa llama hasta que dice: ¿cómo la ves ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? A veces llegamos hasta el punto de que nuestra vida espiritual es como nada. Entonces, así hacía la comparación del templo de Dios en ese entonces. La gente hizo el templo, lo hizo hermoso, lo hizo precioso. No sé si han leído Éxodo, que Dios les dijo: hagan el templo de estas y estas. Eso era oro por todo lado, era los mejores materiales. Y lo dejaron descuidar. Y dice ahí que ahora era como nada. Entonces dice 4: pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadá, como sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. El proceso de construcción de nuestro templo lleva esfuerzo, lleva mucho esfuerzo, y es difícil, y muchas veces lleva un tiempo estarlo trabajando, es de constancia. Las cosas de Dios es de permanecer constantes. Pero Dios dice que Él está con nosotros. Dios dice que Él está con nosotros en ese trabajo, en ese proceso de construcción. Y Dios quiere, siempre está interesado en la construcción de nuestro templo espiritual. Y le sigue recordando, según el pacto que en el 5, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Entonces Dios dice que va a estar con ellos y que va a seguir avivando el Espíritu Santo en sus vidas. El 6, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando Dios nos llena de su espíritu, Él empieza a traer más cosas, más bendiciones espirituales a nuestras vidas, y esa es la bendición que Dios tiene para nosotros. El 8 dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. No nos preocupemos nosotros por esas cosas. De Dios es la plata, de Dios es el oro. Nosotros, ¿por qué nos preocupamos por las cosas materiales? No tendríamos por qué preocuparnos de esas cosas. A veces lo hacemos, pero no tendríamos por qué, porque Dios es el dueño. Y si Dios quiere darnos, nos lo dará. Si Dios no quiere darnos, pues no nos lo va a dar. Pero todo va de acuerdo a nuestra obediencia a Dios y en la construcción de nuestro templo. Y la promesa de Dios para nuestras vidas es que seamos más valiosos que cuando estábamos sin Él. La idea es esa, porque pues qué razón tendría de que estuviéramos con Dios si somos menos que lo que éramos allá afuera, si fuéramos menos que lo que éramos antes sin Dios. Entonces dice el 9, y es un versículo que me gusta mucho, que aplica para todo. Dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Dios nos promete que la gloria que va a venir sobre nuestras vidas va a ser mucho mayor. No sé si recuerdan de pronto cuando recibieron el Espíritu Santo la primera vez y empezaron como con ese fuego, esas ganas de orar, esas ganas de buscar a Dios todos los días, a toda hora, en todo momento, y después empezó a apagarse. Pero entonces, cuando empezamos a reconstruir nuestro templo espiritual, Dios dice que va a ser aún mayor que esas experiencias
espirituales que tuvimos al inicio. Esas experiencias espirituales que a nosotros nos parecían grandes en su momento, Dios dice que nos va a dar aún mayores experiencias espirituales. Y esa es la invitación. Dios quiere y promete eso para nuestras vidas, una gloria mayor. Y quiero que terminemos con este versículo. Está en 1 de Pedro 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer el 9 y el 10. Amén. Dice el pueblo de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros somos pueblo escogido, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Qué es real sacerdocio? No es cualquier cargo, es un sacerdote con alto nivel. Pueblo adquirido por Dios. Dios nos adquirió, como lo veíamos al principio. Dios ya pagó por nosotros. Dios ya pagó un precio muy grande para que nosotros seamos ese pueblo adquirido por Dios. Dios pagó ese precio tan grande, pues para que nosotros seamos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Dice que antes no éramos pueblo de Él, no éramos pueblo de Dios, sino éramos simplemente un pueblo allá alejado de Dios. Pero cuando Él nos hace un llamado, cuando nosotros buscamos de Dios, cuando oímos la presencia de Dios y cuando actuamos de acuerdo a lo que Dios nos dice, Dios nos hace pueblo suyo. Y Dios dice que nuestro templo la gloria será mayor que la primera. Esa es la promesa que Dios tiene para nuestras vidas. Y es la enseñanza que Dios quería que les diera hoy, hermanos. Espero hayan entendido, hayan aprendido, o que todos hayamos aprendido. Dios los bendiga y con eso terminamos la enseñanza del día de hoy. Amén.